Hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Como siempre, aquí estoy yo, Ramón Márquez, y junto a mi compañero Andrés Urquiola, les hablaremos sobre un tema que nos involucra a todos, al mundo entero. Son días complicados, pero que sabemos que vamos a sacar adelante, y por eso queríamos comentarles qué está pasando con el coronavirus, cuáles son los impactos que ha causado esta pandemia, no solo a nivel de la salud. Hoy, día domingo que estamos grabando, tenemos que un aproximado de 328.000 casos y casi 15.000 muertos. Estos datos provienen del Centro de Estudios de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Cifras muy alarmantes, muy preocupantes. Y bueno, primero desde el equipo aquí de Networking de Ideas queremos solidarizarnos con todas las personas, las víctimas de estos lamentables hechos, y también felicitar a todas y dar nuestro apoyo a todos los médicos, todo el personal de seguridad, todos los que están haciendo un aporte extrahumano para que contener o tratar de contener esta terrible etapa de la humanidad, ¿no? Uno de los hechos más horribles que ha pasado en nuestra historia reciente. Pero bueno, queríamos comenzarles sobre cuáles son los impactos que va a generar y que está generando esta pandemia. Quería arrancar directamente, y ayúdame con esto, Andrés, con el impacto en los mercados, ¿no? Es el más, digamos, más palpable porque lo puedes ver de una manera numérica, cuantitativa. Quería hablar del impacto monetario, el impacto financiero. Y bueno, ¿qué has visto, Andrés? Hola Ramón, ¿qué tal? Bueno, para nuestros oyentes este episodio lo estamos grabando de manera online porque por razones obvias de la cuarentena no podemos salir de nuestras casas, lo cual es una situación bastante atípica. Y bueno, igualmente atípico es el comportamiento que han tenido los mercados mundiales en general. No hay ninguna duda de que estamos en pánico y eso se ha visto reflejado en las finanzas. Hemos visto la mayor caída en los mercados en demasiados años. Ayúdame con esto, Ramón, ¿cuántos años? ¿Cuándo fue la última vez que el S&P cayó tanto? Fue en 1987, en el lunes negro, que cayó 22%, Bueno, yo pero creo que esto ha sido el lunes, lunes martes, pasado caímos miércoles. 12. Sí, Lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, bueno, hemos tenido la tendencia que un día los mercados estadounidenses suben, otro día bajan, otro día suben, pero en general la tendencia obviamente es hacia la baja. Y hemos visto una caída del Standard & Poor's 500, que es el índice que sigue a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, de un 32% en un periodo en aproximado 4 de un mes. semanas, sí, sí, Un tal cual. poquito menos de un mes, lo cual es impresionante. Más aún para las personas que somos más o menos entre los 20 y los 33, 34 años. Nunca hemos visto una situación así. También podemos ver como el índice Nasdaq, que es el QQQ, ha caído 28%, el Dow Jones otro 34%, y en Europa, que es donde estaba mucho más afectado, o donde empezó antes todo el tema del virus, vemos como en Alemania está ya casi 40% abajo. 40% abajo en un mes es algo increíblemente loco. Es como si borraras casi la mitad del valor de las compañías en un mes. Sí, en un proceso que toma años en llegar a ese valor, y borrarlo en un mes es significativo. De hecho, se estima a través del portal de Bloomberg que se han eliminado 16 trillones de dólares en total, sumando todos los valores que se han perdido, esto en términos monetarios, en todas las bolsas más importantes a nivel mundial. Algo sencillamente sin precedentes, diría yo. Sí, Por la velocidad, no tanto solo la baja, sino la velocidad, la rapidez. no, y a diferencia, por ejemplo, de lo que fue la crisis del 2008, que ni tú ni yo la vivimos estando invertidos en los mercados de afuera, de Estados Unidos, Europa, la diferencia es que ahorita el gobierno trató de actuar de manera muy rápida, sobre todo en Estados Unidos, aunque también, obviamente los bancos centrales actúan de manera coordinada, o sea, no es que los Estados Unidos y la Fed salen a expulsar liquidez al mercado y a reducir las tasas de interés ellos mismos, sino eso obviamente es una reunión de todos los bancos centrales del mundo donde coordinan esas medidas. Pero nos hemos dado cuenta como la gente no ha recibido las noticias bien. De hecho, hubo un día que fue el día que lanzaron el primer semi-QE, porque todavía no es QE, pero bueno, anunciaron que iban a inyectar muchísima liquidez al mercado. El mercado subió como por 3 minutos y después Sí. se vino abajo más fuerte todavía.
Entonces ya la gente ha perdido completamente, no diría la fe, pero diría sí, bueno, la fe, la esperanza de que este coronavirus y todo lo que está pasando en el mundo ahorita tiene algún remedio en el corto o mediano plazo, más aún directamente por medidas económicas, que es donde yo digo, o sea, por más que tú trates de estimular la economía y estimular los mercados con liquidez, inyectando dinero y bajando las tasas de interés, al final la producción inevitablemente va a caer en el corto y tal vez en el mediano plazo, y bueno, vendría lo que tenemos tiempo pensando que puede ser una recesión mundial. Sí, ese es el otro impacto que estamos viendo, que es el económico, donde, bueno, lo primero que va a pasar sin duda y ya está pasando son las pérdidas de empleo, pérdida de empleo masivo en los sectores que son más afectados, como pueden ser temas de las aerolíneas, los hoteles, los cruceros. De acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo, se espera que debido a este efecto se puedan perder entre 5,3 y 24,7 millones de trabajos a nivel mundial. Y sabemos que, bueno, Estados Unidos, uno de sus indicadores más importantes para ver la salud de la economía es el porcentaje de desempleo, que el último reporte, que fue en febrero, pero que no tenía claramente el impacto del coronavirus en ese reporte, fue de 3,5% y se estima con este mismo ente que podría llegar, inclusive pasar el 10%, podría alcanzar el doble dígito, algo que no alcanza desde la crisis de 2008, lo que va a reflejar el impacto, ¿no? La severidad de este evento. Y bueno, no sé si tienes un detalle, Andrés, de precisamente estos negocios más afectados por el coronavirus. Claro que sí. Bueno, primero, la economía yo lo veo es como un río que va fluyendo. Y si alguna parte del río tú la empiezas a trancar, ese caudal cada vez se le va haciendo más difícil seguir su rumbo y fluir. El tema es que ahorita no tienes un sector que está afectado, sino que todo el mundo está en su casa. E inclusive tú puedes hablar, por ejemplo, de negocios online, que tú puedes decir, bueno, pero es online. O sea, ya hemos visto inclusive como las redes de comunicaciones de internet están saturadas porque hay muchísima gente conectándose al mismo tiempo porque todo el mundo está en su casa. Además hay que la gente que te da soporte en esos negocios online también está en su casa. Entonces, inclusive las actividades que tú podrías decir que pueden estar más o menos beneficiadas también se ven afectadas. Ahora, yendo más concretamente a los que están más golpeados, bueno, primero obviamente las aerolíneas, porque si no puedes salir de tu casa, mucho menos puedes volar a otro país. Sí, eso está Y, totalmente, ya y lo vimos más, lo muchos más vuelos cancelados. fuerte, sí, y lo más fuerte es que, por ejemplo, los negocios que necesitan de mucho gasto de capital o mucha inversión de capital para mantenerse, como son las aerolíneas, como son los cruceros también, que están muy afectados por el mismo tema. No solamente es que no tienes ingresos, que literalmente están en cero ahorita, sino que tienes que gastar mucho dinero para mantener esa flota de aviones o esa flota de cruceros. Entonces estás golpeado por los dos lados. Y bueno, obviamente también lo que son los hoteles y los casinos, que requieren de gente que se esté reuniendo en un mismo lugar, muy cerca unos de otros, que es la primera medida que la OMS dictó para evitar el coronavirus, también están completamente afectados y son igualitos. O sea, los edificios necesitan mantenimiento, todo necesita mantenimiento y mientras tú no tienes ingresos, eso te va descapitalizando. Sí, bueno, también hay que ver el lado de la oportunidad, ¿no? Porque como dices tú, bueno, hay negocios que, a pesar de que no los afecta directamente, sí tienen un efecto negativo, pero hay otros que más bien tienen un efecto positivo, ¿no? Como ha sido el tema de las ventas de los productos de Clorox, con todo el tema este antibacterial. Lo vimos también en estas compras desmedidas de papel toalé a nivel mundial. Hay empresas que más bien van a aprovechar esta situación, que podrían representar también una oportunidad de ganancia, ¿no? Para ellas, ¿no? Aunque no sé qué tanto podría ser sostenible a largo plazo Pero es que tienes una si esto se ganancia, prolonga. exacto, tienes una ganancia en el corto plazo porque limpias los inventarios que tienes ahorita, pero al mismo tiempo tienes los mismos desafíos que tienen todas las industrias para mantenerse operativas. Eh, Claro. Inclusive los mismos negocios online, como te digo que en Value tenemos muchas integraciones con muchas plataformas, ellas mismas apenas empezó el tema del coronavirus, nos enviaron correos y nos dijeron, mira, nosotros seguimos funcionando, pero nuestro servicio al cliente se va a ir disminuido, vamos a tardar más tiempo en contestarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente, si tienes muchísima más gente que está en su casa, que está migrando hacia los canales online, tienes una demanda más alta y además tienes una oferta más baja. Entonces, saturas un mercado mientras abandonas otros. Entonces, o sea, al final, lo que tú dices te beneficia un poco, pero igualito no es como que, o sea, no hay nadie ahorita que esté diciendo, mira, mi negocio se ve 100% beneficiado por esto.
O sea, nadie. Sí, a largo plazo no, realmente no es una Ni situación siquiera sostenible. el mediano plazo, porque no es sostenible exactamente. Sí, y lo que dices tú, bueno, la calidad se va a ver afectada, ¿no? Totalmente, estamos en modo supervivencia. Es así. Inclusive los que creo como tú y como yo, que dentro de todo estamos beneficiados o estamos más tranquilos que tal vez mucha gente, ni hablar de otros países como Italia o como España, igualmente estamos en modo supervivencia. Y si Sí, uno es que es una así. persona está en modo supervivencia, imagínate los CEOs que manejan esas supercorporaciones. No es nada fácil, es todo un desafío. Sí, Inclusive, totalmente, pues. inclusive el tema de las aerolíneas y de los cruceros, el tema de cómo han sido golpeados en la bolsa, no solo es que, porque tú puedes decir, bueno, Carnival, por ejemplo, que es aquella empresa de cruceros, ha caído de, yo no sé, 90%, Casi 80. 85%, Sí, 80%, pero es que hay un riesgo serio de quiebra, porque son empresas que si tú no facturas, tú no puedes mantenerlas. E igual tú tienes que mantener la infraestructura. Por ejemplo, el tema de las aerolíneas, porque los cruceros se pueden ir a quiebra sin ser, no es que no me gusten los cruceros, amo los cruceros, pero no es un sector que te sustenta la economía. En cambio, las aerolíneas sí. O sea, las aerolíneas no claro, solamente sí. son turismo, las aerolíneas te transportan importaciones, te transportan carga, te transportan un montón de cosas y son necesarias para tu mantener la economía. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que vimos en el 2008 con el tema del gobierno salvando a algunos bancos después de la crisis. Mira, yo no descarto que eso ocurra también con las aerolíneas. Porque Tú dices que, igualito, bueno, no van a desaparecer, pero sí ves algunos negocios claro, desapareciendo. Digo sí, grandes, ¿no? mira, yo creo que no sé si alguna grande. Yo viendo los estados financieros, por ejemplo, American Airlines, eso da miedo. No porque la empresa esté bien o mal, sino porque son estados financieros que tú los ves y tú dices, esto no aguanta 3 meses sin Necesitas facturar, efectivo. porque necesitas efectivo. Entonces, yo no creo que ninguna de estas grandes, las llamadas too big to fail, o demasiado grandes para quebrar, para fracasar, pues, o para quebrar, yo no sé si vaya a pasar o no, porque al final eso es una decisión discreta del gobierno. Al final el gobierno es el que decide a quién salva y a quién no. Eso es así de sencillo. Claro. Pero sí veo absorciones y veo aerolíneas pequeñas, veo tal vez hoteles pequeños que van a ser absorbidos por otros más grandes, porque simplemente no va a poder mantener el negocio. Sí, bueno, yo pienso igual y pienso que hay algunos negocios que se van a ver afectados independientemente de que se vaya a solucionar el problema la semana que viene o en un mes o en 2 meses, como es el caso de los cruceros, por todo el miedo que se ha generado de personas en cuarentenas semanas o dentro del crucero encerrados o cruceros que no conseguían países donde atracar. Entonces creo que esto les va a afectar en su demanda a largo plazo. No, Bueno, ojalá inclusive que ya después no. de solucionar este... No, siento que podría, no estoy diciendo que va a pasar, pues no tengo tampoco cómo ver el futuro, ¿no? Nadie tiene la Pero bolita de sí, cristal. sí, exacto. Pero sí siento que es una realidad muy probable, ¿no? Es un escenario que tiene un alto chance de pasar, pues por así decirlo, de que su demanda futura se vea seriamente afectada por un tiempo. No sé si prolongado, pero sí por un tiempo todo este tema de la globalización de repente tenga como una pequeña pausa, porque también se ve cómo nos expone a este tipo de cosas. Ahora el tema del PIB, ¿cómo lo ves y qué data tienes de lo que va a ser la reducción para este segundo trimestre? Bueno, para los que no lo saben, el Producto Interno Bruto es simplemente el valor a nivel de moneda del total de toda la producción de bienes y servicios que generó un país en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Normalmente son por cortes de trimestres, ¿no? Los Q. Y ya diferentes bancos de Estados Unidos que se encargan normalmente de generar estos análisis y de proyectar las cifras a futuro de cómo van a ser los cambios en el Producto Interno Bruto, cómo van a ser los resultados, ya dicen que su escenario base es una recesión. Ese es su escenario con más alta probabilidad de pasar. Y con base a eso ya pronosticado que el próximo entrega estos números del Producto Interno Bruto puede caer hasta un 24%. Este es el número más fuerte, este es por Goldman Sachs. BOFA, el Bank of America y Morgan Stanley dan unos números un poco más conservadores, pero sin embargo son pérdidas de doble dígito en el Producto Interno Bruto. Esto comparando el segundo trimestre de los Estados Unidos con respecto al año anterior, es decir, 2020 contra 2019. Es Y una sería, locura. sí, todos doble dígito. Es
a pérdida, ¿no? Claramente, es increíble. Y también se estima que el Producto Interno Mundial vaya a caer un mínimo de 0,5%, lo cual también es bastante significativo. Es una locura. Y ahí estamos hablando nada más de un trimestre. Entonces, Sí, al final no sabemos cómo podemos cerrar el año si esto se extiende. correcto. Y Podría... no, bueno, no sé, no tengo ni idea. Ese es el tema, que nadie realmente sabe cuándo se va a acabar esto. Y bueno, y por eso es que hay pánico, pues. Por eso es que se ha visto pánico en el automercado y se ha visto pánico en el mercado financiero. Se ha visto pánico en todos lados. No hay nadie que se Sí, tranquilo. en general así. Y bueno, todos estos eventos de los que estamos hablando, la pregunta es si pueden desencadenar en una verdadera crisis financiera, como lo que fue la del 2008 o lo que fue la del Esa es 29. la pregunta de oro. Sí, pero yo creo que nadie lo sabe realmente, porque al final lo que te desencadena una crisis financiera es el impago, lo que llaman el default, la mayoría de las veces porque las empresas se ven incapaces de afrontar sus deudas y al final tus cuentas por cobrar son las cuentas por pagar del otro y es una cadena. Es decir, lo que yo tengo que Sí, cobrar es lo que el otro me tiene que pagar y si el otro no me paga, yo no tengo con qué pagar y ahí es cuando realmente el sistema empieza a colapsar. Y yo creo que sí, yo creo que esto puede desencadenar en eso. Por eso es que los gobiernos están tan asustados, que es lo que vamos a hablar en el próximo, un poquito más adelante en la parte política, porque es un tema de tiempo. O sea, es un tema de que tú no puedes tener el mundo parado. Tú no puedes tener el mundo parado por más de, no sé, no lo sé cuánto tiempo, pero obviamente en algún momento eso va a pegar. Y por eso es sí. que muchas empresas han tenido esa política de paquetes económicos, de los que vamos a hablar un poquito más adelante también en los gobiernos. Pero nada, sin duda, obviamente las empresas que están más endeudadas y que tienen menos flujo de caja van a caer primero que las demás, pues. Y la pregunta es cuántos van a caer. Más nada, esa es la pregunta. Y los bancos también, los bancos, porque obviamente ellos son los que concentran esas cuentas por cobrar que haces referencia, ¿no? De que ellos son los que se van a ver afectados en caso de que hay un default masivo. Ellos son los que tienen ese Totalmente. riesgo sistémico, ¿no? Ojo, hay muchos bancos que, a diferencia de la crisis de 2008, están con balances más fuertes y que podrían de cierta manera también, en lugar de asumir una pérdida, ¿no? Y reconocer, es decir, cuando tú le prestas dinero a alguien y no te paga, tú tienes que reconocer eso que era tuyo, porque el dinero que tú prestaste, le tienes que reconocerlo como una pérdida. Prefieren, si ven que es un negocio rentable, porque este es el caso, ¿no? Esta es la ventaja, ¿no? Las aerolíneas claramente son negocios rentables que están pasando por un mal momento, entonces podrían facilitar ese hecho de prestar más dinero. Pero claro, todo tiene un límite. A los bancos les han suavizado mucho en Estados Unidos lo que son las reservas. Ahorita les quitaron las reservas encajadas en el Banco Central, que es el dinero que tienen que mantener obligatoriamente en la Reserva Federal, lo cual les da más liquidez, han bajado las tasas de interés, etcétera. O sea, obviamente lo están ayudando, pero es una cuestión de, o sea, es cuánto tiempo pueden aguantar, más nada. Obviamente el trabajador promedio que vive al día en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que cobra 15 y último, si no le pagan el 15 y el último, no tiene con qué pagar las tarjetas de crédito, no tiene con qué pagar las hipotecas. Por eso que, por ejemplo, vimos las medidas en Francia como quitaron los cobros de alquileres. Pero eso es una medida local y la economía no funciona localmente, la economía funciona globalmente. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo y ya, y el tiempo nadie sabe cuánto va a ser. Bueno, y además del impacto económico y financiero que estamos hablando, que sin duda es el que nos tiene un poco más preocupados porque sabemos que puede traer un tipo de consecuencias nefastas, ya una vez superado el tema de la pandemia, pero hay otros impactos también que hay que mencionarlos y son significativos. El que yo considero también es uno social. Siento que puede pasar un tema de xenofobia, ya se está viviendo, he visto en varios portales importantes como BBC, donde se hace referencia de que personas de origen chino, de origen que vengan de Taiwán, han reportado que han sido atacados tanto físicamente como verbalmente en países como España, Brasil, Chile, esto antes inclusive de que se explotara, por así decirlo, el tema de la cuarentena, ¿no? Entonces, siento que también es un impacto que puede generar efectos a largo plazo, el tema de la xenofobia, porque, bueno, sabemos que el virus tuvo un origen en Wuhan y eso de cierta manera le juega en contra o ha hecho que personas le echen la culpa, por así decirlo, a este país y la paguen, no sé si de la manera correcta con sus ciudadanos, pues claramente no.
Bueno, siempre las crisis hagan lo peor de la gente. Eso no hay ninguna duda. Obviamente yo creo que ni tú ni yo estamos de acuerdo con eso. O sea, yo creo que la historia nos ha enseñado que todo este odio o toda esta xenofobia, cuando se genera por eventos particulares, la gente olvida y pasan. Obviamente ahorita todo está muy caliente, eh, sobre todo por desconocimiento, porque no es un tema, puede haber pasado en Wuhan o puede haber pasado en Perú o puede haber pasado en Tailandia, o sea, no sabemos. El tema es que pasó allá, el tema es que ahorita no solamente a nivel de salud por el tema del coronavirus, sino el tema de China como una potencia en los últimos años ha hecho que Occidente de alguna manera vea con un poco de cuidado o recelo. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con el Islam, que es la religión que crece más rápido y que existen muchas estimaciones de que el Islam pudiera llegar a ser la religión número uno del mundo. Entonces, bueno, siempre va a haber yo diría que esa fricción entre lo que es Oriente y Occidente, entre lo que es el catolicismo y el Islam, etcétera, 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 y simplemente ahorita tienes un evento que te está acentuando eso, más nada. Pero yo creo que es algo que viene desde antes. Sí, bueno, lo vemos hasta desde estos ataques que mencionan periódicos importantes hasta referencias de personajes políticos importantes, como puede ser el caso de Trump, que cada vez que hace referencia a la pandemia dice que es el virus chino, ¿no? Y eso ha traído cierta Obviamente. Bueno, pero inconformidad. ese ha sido el discurso de Trump y ahorita tiene una razón aún más fuerte para apoyarlo. Ya no se va a echar para atrás, ¿no? Eso es Sí, básicamente el populismo, que es echarle la culpa a los demás por los problemas que tú tienes. Pero tal cual. bueno, yo creo que es algo que es cuestión de desconocimiento. Creo que cualquier persona pensante y que busque al final educarse y entender lo que está pasando no tiene por qué sentir odio o repulsión hacia una raza en específica o hacia una etnia en específica Sí, por un está muy evento de mal. salud. Pues yo creo que está muy mal y hemos tenido la gripe española, hemos tenido otras pandemias mundiales que se han originado en otros lugares, la peste negra, etcétera, y Sí, esas no, son por eso le cosas hemos que echado la pasan, pues. culpa. Sí, Ah, exactamente. ahora, ya O sea, entrando, ¿cómo? no te preocupa este impacto. En el largo plazo, es que yo eh, creo que es algo que estaba ya caliente y simplemente lo que, lo que hicieron fue acelerarlo. O sea, ok, o sea, si ya tienes una guerra comercial entre Estados Unidos y lo que es en general el bloque europeo y China, porque simplemente por un tema económico, por más nada, y ahorita tienes todas las razones para incrementar esa rivalidad, lo vas a hacer. Es el mismo tema de lo que es el Islam en relación a lo que es Occidente. O sea, cualquier ataque terrorista, todos los musulmanes son culpables. Punto. No, eso es lo que sí, nos venden los medios. Es así. lastimosamente es así. Es así. Y la verdad es que no es así. Porque, o sea, yo tengo muchísimos amigos musulmanes y no tienen absolutamente nada que ver con nada de esas Sí, no tiene cosas. nada que ver. Inclusive hay personas que pues, vienen de origen chino, pero nacieron en otro país. Entonces, también se van a ver afectados. Pues es lo que digo que ahí es donde traen más problemas todavía. Sí, sí. Pero bueno, es como todo. El miedo, lo que alimenta el miedo es la ignorancia. Exacto. Entonces la manera de combatir sin duda va a ser la educación y bueno, tiempo al tiempo que seguramente va a pasar, ¿no? Así A es. diferencia del económico, no va a haber tantas medidas por parte de un equipo ejecutivo, por así decirlo, para solventar este impacto. Va a depender más bien de cada uno de nosotros. Y ahora hablando del tema político, que es el último que tenemos en la agenda de hoy, Bastante yo, importante, por yo cierto. creo que, o sea, yo de hecho estaba reflexionando el otro día con mi novia y yo le decía, wow, o sea, ¿qué época estamos viviendo? Que tú puedes pasar de tener un conflicto en enero de Irán, Estados Unidos bélico, puedes pasar de tener una guerra comercial entre China y Estados Unidos, o sea, puedes pasar de tener choques de derecha e izquierda en todos los países, por ejemplo, en el que nosotros vivimos en Venezuela. Y es increíble como al final la raza humana se une de alguna manera o se acerca, así sea un poquito, para solventar un problema global, porque es un problema global. No estoy hablando solamente de parte financiera, sino es un problema de salud, o sea, tal cual peliculesco de Hollywood. Pues. Obviamente no creo que eso vaya a ocurrir, no creo que nos vayamos a volver The Walking Dead, ni nos vayamos a volver Mad Max, ni nos vayamos a volver nada de esto, pero sí es un tema que tiene que ser atacado globalmente, por todos, porque al final el problema de China es el mismo problema de Estados Unidos, al final el problema de Europa es el problema de Sudamérica, y así sucesivamente. O sea, tú no puedes, por más que, por ejemplo,
volviendo a hablar de Trump, que hemos hablado mucho de Trump en este capítulo, por más que tú busques cercar tu país con un muro, al final tú vas a tener vuelos que vienen de Europa, vas a tener vuelos que vienen de China, vas a tener comida que viene de China. Entonces, ¿cómo tú puedes recibir toda esa gente, toda esa Es comida que si la tienes un economía virus? está totalmente globalizada. La gente está globalizada, o sea, tú no puedes, o sea, independientemente de si Estados Unidos o Venezuela o el país que sea o España, ponte que pases 2 meses sin coronavirus, 2 meses limpio y no hay coronavirus en ese país. Tú no puedes cerrar todo el mundo, igual tú vas a tener vuelos que vienen de otros países. Entonces, hasta que los demás países no solucionen eso, tú no vas a estar tranquilo. Tal Y me cual. parece muy, ¿cómo diría? Yo diría que para reflexionar lo que estamos viviendo ahorita, porque yo sí creo que es algo verdaderamente histórico y es algo que yo creo que inclusive nuestros padres no han visto. Tal vez nuestros bisabuelos que vivieron la gripe española, pero yo nunca he visto en la historia, nunca he visto nada que haga que las naciones realmente se unan y que no haya dos bloques, sino que solamente haya un bloque que es en contra del coronavirus. Sí, bueno, todavía en muchos sentidos yo no he visto tanta unión que hace referencia, pero sin duda que hay una acción de cierta manera en conjunto, ¿no? Haciendo unas medidas más o menos de la misma manera, pero No, porque todavía no he visto, no sé si viste el ejemplo o el caso de Irán que le estaba pidiendo ayuda humanitaria a Estados Unidos a cambio de liberar prisioneros de guerra que ellos tenían. claro, pero ese es uno de los acercamientos interesantes que has visto. También hemos visto como, por ejemplo, Venezuela, que obviamente es lo que tenemos más informado porque vimos acá, cómo le pidieron dinero al IMF, al Fondo Monetario Internacional, que al final es una organización multilateral Claro, dominada pero los plenamente. rechazaron. Obviamente, pero hubo un acercamiento. O sea, yo cuando vi eso, yo no podía creer eso. Eso tiene otras razones que no van ahorita, en mi opinión, que no vienen ahorita al caso con lo que es este podcast. Pero el punto es que has tenido acercamientos que tú bajo ningún otro contexto hubieras visto. O sea, no existe. Es como una cosa surreal. Y a medida que el coronavirus se vuelva más fuerte, tú vas a ver más acercamientos de ese estilo. O sea, por ejemplo, asumiendo Colombia, Brasil, Venezuela, que son dos gobiernos de derecha y uno de izquierda, bien marcados, donde tú cerraste la frontera antes, pero la cerraste por razones políticas, ahorita estás cerrando por razones de salud, y si el día de mañana, por decir algo, ojalá, supongamos, Venezuela tiene la cura de coronavirus, ¿tú crees que no se la van a dar a Colombia? Tienen que dársela. O vas a tener una Claro, crisis sí. de salud en Colombia con un montón de personas de Colombia viniéndose a tu país con el virus, tienes que dársela, ¿entiendes? Y así va a pasar en todo el mundo. Yo creo que una vez que se descubra la vacuna o el tratamiento, es algo que no va a ser, como dices tú, no-brainer. Pues, o sea, eso no se piensa, eso se va a distribuir, cueste lo que cueste económicamente, cueste lo que cueste políticamente para cada país, pero es algo que tienen que hacer los que están ahorita al poder, porque ellos también saben, y eso es lo que hemos visto, que pase lo que pase, al final la cabeza que van a pedir son la de los presidentes y los ejecutivos que están en los países, más nadie. Ajá, y hablando de eso, que eso es un tema que me gustaría tocar, ¿cómo ves ese tema de algunos países que se les considera que los mandatarios actuaron de cierta manera tarde y que no actuaron con las medidas necesarias, que puede darse un caso de pérdida de reputación y de confianza fuerte con estos líderes? Mira, yo, yo soy muy, o sea, yo creo que tengo bastante claro que lo que más te desestabiliza un gobierno o el poder ejecutivo es un paro. Ahorita tienes un paro mundial. Y la razón es porque tú no tienes un país que está andando y por ende no tienes un país que gobernar. Es muy difícil gobernar un país que está parado. Y ahora tienes el mundo parado. Entonces, primero por ahí ya es un desafío para los gobernantes. Y estamos hablando de los gobernantes del primer mundo, que tienen un sistema de salud estable, que tienen una economía, entre comillas, fuerte, que tienen servicios que funcionan. Pero eso Si no es tiene la más realidad. recursos a su disposición. Claro, y tú puedes aguantar mucho más tiempo este tema del coronavirus, pero esa es una parte muy pequeña del mundo. La mayoría del mundo vive en condiciones muy diferentes. Entonces, si estas personas, si tú eres, por ejemplo, el presidente de uno de estos países que los que estoy haciendo mención, de Latinoamérica o de África, o inclusive países del este de Europa, y tú sabes que tú no tienes las mismas capacidades que tienen otros países del primer mundo, y ya tú estás viendo como los demás gobernantes del primer mundo están asustados. O sea, obviamente no te lo van a decir, pero no han tomado medidas blandas. Muchos de los países, tardes pueden ser, pero no han sido medidas blandas. O sea, yo creo que todos se están haciendo la pregunta desde cuando este tsunami me venga a mí, yo estoy preparado. Entonces, bueno, yo creo que no han sido esfuerzos tal vez completamente coordinados porque hemos visto países que han actuado, en mi opinión, han actuado tarde, como por ejemplo España, Sí, yo como por también ejemplo pienso Italia, eso. como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Canadá. Hemos visto países que han actuado rápido, como por ejemplo lo que fueron las demás provincias de China, quitando Wuhan, porque ya habían visto cómo reaccionó el virus,
algunos otros países Sí, de Asia. aquí también actuaron rápido. Pero evidentemente hay un riesgo muy alto de legitimidad y ellos lo saben. Y yo creo o sea, las únicas personas o las personas más responsables de lo que vaya a pasar de ahora en adelante son las personas que tienen ahorita, como llamamos aquí, el sartén por el mango, o tienen el poder ahorita. Porque son las únicas que pueden lanzar medidas radicales, como por ejemplo toque de queda, como por ejemplo cuarentena. Y cada día que pasa que tú no actúas en consecuencia como gobierno, son miles de vidas que se pierden. Y es un impacto gigante para la economía. Porque por más que tú puedas llamar a la concientización, etcétera, 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 hermano, Ramón, esto no es el calentamiento global que nos puede matar en 30 años. Esto es una cosa que te puede matar en 3 meses, pues. Y ahí tienes que tomar medida dura, tienes que actuar con mano dura. No hablo de violencia, sino hablo de medidas radicales o fuertes. Y sin duda los únicos que pueden hacer eso son los que están en el poder. Entonces yo sí creo draconianas, como suelen decir. Esto le puede costarle lo que es la reelección, por ejemplo, hablando de que le puede costar la reelección a Trump, no lo sabemos. Pero sin duda puede perder la legitimidad de muchos gobernantes. Y más allá de eso, ni Dios lo quiera, sea algo que escale a un punto en el que haya un cambio de mentalidad en el mundo, ¿verdad? Porque muchos de estos países que están ahorita, como los que hemos mencionado, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, en general son países de tendencia capitalista o libre mercado. Y yo no quiero que el día de mañana esto se convierta en un argumento más a favor de lo que son las medidas comunistas o sociales, que puede pasar. Sí, eso es preocupante, en verdad, ese punto que traes a la Y mesa. eso puede pasar de aquí, mira, a decenas de años, porque dependiendo del impacto que tenga esto es donde ellos se van a agarrar para decir, mira, pero si tú tienes este modelo, ajá, te llegó esto y no supiste actuar y todo colapsó, la economía colapsó y el país colapsó. Y yo creo que eso es lo otro que te quería preguntar yo a ti. Es impresionante como hemos visto como países tan libre mercado como Estados Unidos están adoptando medidas muy socialistas, que me parece que Sí, están bueno, bien. es el caso de Estados Unidos de que, bueno, teníamos el dato de que se iba a dar $1,000 a todas las personas de Estados Unidos que habían percibido menos de 75,000 en el año calendario de 2019. O sea, como el O sea, 90% de la población, o sea, la mayor parte pues, de la población. sí, bueno, dar dinero, así de simple. Hoy nos estamos enterando de que Mnuchin está aprobando o está en discusión el tema de dar hasta $3,000 a cada familia. Ya también se postergó el calendario de los impuestos. Sí, sí estoy viendo que obviamente, dada la crisis, el libre mercado se tiende a flexibilizar, ¿no? Este modelo capitalista duro tiene que dar espacio para estas medidas, ¿no? Que no lo veo mal, pero sí veo mal lo que tú mencionabas, ¿no? Que esto pueda despertar un apetito de que, bueno, después que termine esta crisis, no, pero el gobierno me tiene que mantener. Exactamente. O sea, sí, Y eso es eso, o sea, es un después de que tienes riesgo alto. tantos años pro libre mercado, entonces ahora adoptas medidas socialistas. Entonces el argumento puede ser, ok, entonces tienes un modelo que no funciona y cuando la cosa se pone fea, entonces sí adoptamos el modelo que para mí sí funciona, que es el modelo más comunistoide. Entonces, ojo, yo no estoy en contra de los subsidios, yo estoy de acuerdo con las ayudas sociales en muchos aspectos, Sí, etcétera, sin etcétera, duda etcétera. aquí es no-brainer, aquí tienes que darlo porque personas se están quedando sin trabajo, Exacto. o sea, es un tema de vida o muerte, pero Pero lo es eso importante es que la gente entienda que es eso, que es una crisis que se tiene que atender con esas Exacto, medidas. exacto, es algo Ya, puntual. exactamente. Entonces, Y, bueno, y, y también el tema de la educación en las personas, pues entonces si le dan esos $1,000 y luego se va a la calle y no respeta la cuarentena, entonces no hacemos nada. exactamente, Esa es exactamente. la otra. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una época difícil, pero bastante histórica. Bastante histórica. Sí, me preocupan más los cambios que pueda generar. Ese punto, como te digo, es bastante debatible. Creo que puede traer muchas consecuencias a futuro. Es uno de los que más me preocupa porque, bueno, yo creo que sí, más temprano que tarde vamos a salir de esta crisis a nivel de salud, porque en la historia ya ha pasado antes y las hemos superado. Ahorita estamos mucho más capacitados a nivel de tecnología, a nivel de conocimiento. Entonces, no tengo dudas de que vamos a seguir adelante, ¿no? Pero sí va a ser un punto de inflexión, va a generar muchos cambios. Hay que ver la manera como esos cambios más bien se usan para provecho, para mejorar las situaciones de los países y no para perjudicarlos, ¿no? Que es lo que a mí me preocuparía.
Bueno, veremos cómo resulta todo. Yo creo que todavía, a pesar de que en otras partes del mundo como China pareciera que está bajando todo, yo creo que todavía queda un largo camino por recorrer. Espero que podamos seguir grabando el podcast en estas condiciones tan adversas. Pero bueno, que también creo que es muy temprano para saber lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar realmente. Sí creo que estamos ahorita en muchos países. Ahorita está empezando a explotar exponencialmente este tema del coronavirus, pero creo que todavía estamos muy a tiempo de controlarlo. Si tú ves la curva de contagios del coronavirus, es una curva exponencial, no es una curva lineal. Claro. Y todo lo que es exponencial, básicamente lo que te quiere decir es que de un momento a otro se te puede ir de las manos. Así de sencillo y es lo que hemos visto en los últimos reportes, por ejemplo, de Estados Unidos. Sí, lo que tú decías de repente no se actuó de la manera más oportuna. No es que nosotros estemos criticando o seamos los expertos, porque Para obviamente es una nada. crisis, agarró a muchas personas fuera de base completamente, pero sí, bueno, los números están ahí. Creo que fue bastante claro el tema de la Organización Mundial de la Salud, de cómo esto se iba a proyectar. Eh, sí creo que había manera, o sea, que era necesario evitar que creciera exponencialmente. Vemos el caso de Estados Unidos que el viernes teníamos 14.000 casos y ya estamos pasando los 30.000, es decir, se está duplicando cada 2 días. Y eso te dice a ti bueno, de repente no se tomaron las medidas a tiempo. Bueno, las razones no las conocemos, o sea, no sabemos cómo es la burocracia en los demás países, pero tú me conoces y, o sea, yo si tuviera el poder, o hubiera tenido el poder, o los que tuvieron el poder en ese momento, o sea, hermano, si tú sabes que tienes un caso, así sea en Italia, y tú vives en Estados Unidos, tú sabes que eso te va a llegar, más aún porque ya sabemos que hay un periodo asintomático en el cual la persona puede contagiar igualmente, que es más o menos 17, 18 días. Entonces es Sí, prácticamente seguro tú vas a tener un caso en tu país. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú paras la economía 2 semanas? Bueno, vas a meterte una pérdida grandísima, vas a mandar los mercados para el suelo. Chévere, pero pueden ser esas 2 semanas y evitas lo que está pasando ahorita. Entonces, como leí un sí, artículo que les vamos a dejar el link, que es de Medium, está excelente. Él dice, mira, o sea, o tomas las medidas ahorita y, como decimos en trade, o cortas las pérdidas ahorita y te comes un poquito de pérdida, o dejas correr la pérdida completa y después la vas a lamentar mucho más. Entonces, yo sí creo que han actuado tarde en muchos lugares. Creo que muchos gobiernos, por ejemplo, lo que fue Francia, lo que fue España, inclusive lo que fue Estados Unidos, que me sorprende, Canadá, o sea, no, o sea, es ridículo lo tarde que actuaron. Es absolutamente ridículo y espero que eso no desencadene en algo mucho peor, porque es exponencial el contagio. Y es ridículo lo que vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que conversábamos hoy, pues la gente en la playa y ya tienes más de, no sé, 7.000 casos, 6.000 casos. Entonces, sí, eso. o sea, no entiendo, pues, eh, no entiendo cómo gobiernos tan fuertes permiten eso, ¿sabes? Yo creo que a veces sí, hay que actuar, es grave. como dice en V for Vendetta, en vez de venganza, tienes que actuar swift. O sea, tienes que hacer las cosas y ya. No de manera violenta, porque además Claro, eso, son gobiernos muy no organizados. sabemos, no sabemos la burocracia, ¿no? Como dices tú, pero Pero es que sí, no te los queda números de están otra, no te ahí. queda de otra. O Sí, los sea, números están ahí para verlos, pues. no te queda de otra. O sea, Y ese artículo queda muy claro las historias que hace referencia. de Italia son para ponerse a llorar, tal cual, ¿entiendes? Sí, Y de verdad muy triste. es increíble que estos gobiernos hayan actuado una semana después de que ya tú tienes esto, ¿entiendes? Entonces es como, no sabemos el por qué, sin duda, pero al final el resultado es el mismo y es lo que estamos viviendo, punto y final. O sea, el por qué poco importa ya después de estas ocasiones. Ya cuando tienes este problema ya no te vas a poner a pensar en lo que pude o no pude haber hecho. O sea, tienes que actuar y ya. Eh, pero definitivamente para mí sí están actuando muy tarde. Sí, es lo que dices tú, no sabemos hasta qué punto se priorizó la economía. Ojo, esto lo decimos con bastante humildad porque, bueno, No tampoco estamos somos ahí, expertos, para nada. pero, pero sí pareciera hasta en ciertos momentos que se dio prioridad a eso, ¿no? A no hacer un daño, un shock económico muy fuerte y tratar de cierta manera como que de mantener todo funcionando lo más normal posible. Yo vi varios debates de empresarios americanos con personas, con científicos de infectología y todo este tema, y ellos inclusive cuando ya le decían el tema de haz la cuarentena, ellos decían como que, bueno, pero esto no mata a los jóvenes, manda a los jóvenes a trabajar
y todo sigue igual. Y era como que claramente no funciona así. O sea, ¿cómo lo van a seguir viendo de esta manera? Era increíble. Pero... Porque es un pensamiento muy egoísta y al final es un boomerang, pues al final es como dicen vulgarmente, escupirle al cielo. O sea, al final te va a caer en la cara la salida, porque si tú eres por decirte así, tú seas un equipo de una empresa que tiene así sea 10 personas y todos son jóvenes, esas 10 personas pueden contagiar a muchos otros que si son inmunosuprimidos o que son personas mayores o que son personas viejas. ¿Y qué vas a hacer? Claro, el tema es el contagio. Vas a matar el 10% de la población mundial. O sea, es absurdo, sí, ¿entiendes? el tema es el todo tu contagio. equipo va a tener neumonía, ¿me entiendes? O sea, sí, no. a mí me dio neumonía cuando yo tenía 7 años y eso es horrible. Ahora no me imagino cómo sería si le da a una persona mayor, ¿entiendes? Y es el efecto dominó, es el efecto exponencial, lo que te digo. O sea, los gobiernos y los sistemas de salud no tienen la capacidad para atender al 5, 10% de la población mundial en terapia respiratoria. Punto y final. Bueno, tenemos un caso personal de un compañero de nosotros que en su oficina había un confirmado y él fue a trabajar toda la semana. En Estados Unidos. Es algo que en Estados Unidos es algo que yo no lo entiendo. O sea, honestamente, me pareció fatal, me pareció poner en riesgo la vida de las personas. Pero tristemente es porque no lo han vivido en carne propia o lo están empezando a vivir en carne propia en Estados Unidos, porque es como te digo, o sea, ya tú estás viendo lo que está pasando en Italia, estás leyendo los relatos, estás leyendo la desesperación, y bueno, tal vez si tú eres un CEO que vive en Nueva York y vives en un penthouse y, sabes, eres multimillonario, tú vas a decir la misma pensamiento egoísta que siempre dice la gente es, no me va a pasar a mí, punto. No me va a pasar a mí, entonces no me importa. Pero al final te va a golpear igual. Y bueno, ya estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, ojalá se contenga. Pero al final tienes el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado que tienes? Al final te pararon la economía y tienes ya una semana atrasada para tomar las medidas y tú no sabes ya ni siquiera cuántos casos tienes y cuántas muertes tienes y cuánto te va a costar eso. Y al final esas 2 semanas que vas a dar ahorita, por no actuar en tiempo, pasa caso España que ahora tienes que postergar las 2 semanas más. Entonces... Y el mayor aliado o sea, entiendan que lo importante es entender que al efecto que tú quieras ver lo económico, o si estás cursando un posgrado o estás haciendo lo que sea que quieres retomar tu vida normal, al final lo que más necesita ahorita el sistema de salud y el mundo en general es tiempo. Es tiempo para que la gente descubra el tratamiento, para que los especialistas descubran la vacuna, es buscarle una respuesta que no la hemos tenido, Exacto. obviamente, a este virus. Es lo único que se le pide ahorita a la gente, porque no tenemos la respuesta, pero es dame más tiempo para yo tener la respuesta. Y ese tiempo, cada día que pasa, son más muertes que pasan. Entonces, si la curva de crecimiento puede mantenerse, puede bajar, o puede mantenerse como está, bueno, que ahorita está bastante acelerada en algunos lugares, pero si se puede mantener estable, eso te da muchísimo tiempo a ti de reaccionar y de generar la vacuna, de generar el tratamiento para que esa curva empiece a bajar, porque obviamente no va a desaparecer ahorita, si es que desaparece en algún momento de la historia de este virus. Pero lo que necesitas sí lo va a hacer. Y que por eso es que cada día que pasa que tú no tomas medidas es tan preciado. Ahí vimos cómo Estados Unidos pasó de 6.000, 7.000 casos a ¿cuántos? A 18.000, 19.000 en un día. No, teníamos 14.000 el viernes y ya tenemos 31.000. Bueno, imagínate eso. Entonces... se está duplicando cada 2 días. Exactamente. Y obviamente países más grandes es mucho más, o sea, en números absolutos es mucha más la gente que se ve afectada. Y eso no son números, pues son personas. Exacto. Al final, el impacto más importante y que quede claro que más nos preocupa es sin duda la salud. Y bueno, es el momento de ir al dato de la semana, Andrés. Y el dato de la semana es, ¿sabías que no todos son malas noticias? Porque ya hemos pasado pandemias anteriores y todas las hemos superadas. De las más parecidas a los síntomas y propagación del coronavirus están la gripe española, que duró un aproximado de un año entre 1918 a 1919. El SARS, que apareció en noviembre de 2002 hasta el 5 de julio de 2003, es decir, casi 8 meses. La gripe asiática de 1957 y más recientemente la gripe porcina AH1N1 que apareció en junio de 2009 y ya en noviembre del mismo año sus números habían bajado considerablemente en personas afectadas. Bueno, ya tenemos que ir cerrando por el episodio del día de hoy, bastante reflexivo sobre todo lo que está pasando, sin duda momentos complicados, pero como lo dije anteriormente, queda claro que vamos a pasar esta etapa.
sin duda mucha paciencia y mucha solidaridad de tratar de ayudar a las personas que más lo necesitan. Si está dentro de nuestras posibilidades donar monetariamente o donar equipos a las personas de salud o de seguridad también, es el momento, ¿no? Es el momento de mostrar, como dijo Andrés, en los momentos de crisis es el momento de mostrar nuestros verdaderos colores y lo que más podemos hacer. También el tema de quedarse en casa, lo importante que es y colaborar, porque tenemos la oportunidad todos de ayudar al mundo y esto no pasa todos los días, ¿no? Es creo que la primera vez que todos podemos colaborar por un bien común. Sí, estoy de acuerdo. Creo que por el simple hecho de quedarte en tu casa y cuidar de tu salud, estás cuidando al que está al lado de ti y cuidando al que está un poquito más lejos. Entonces, bueno, creo que son momentos difíciles. También estoy de acuerdo en que van a pasar. La pregunta es cuándo, nadie lo sabe. Pero bueno, hasta entonces aprovechar el tiempo, ¿no? Creo que muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo y ahorita creo que tenemos bastante tiempo para leer, tenemos bastante tiempo para aprender, Sí. tenemos Afinar bastante una tiempo. habilidad. Sí, para hacer también cosas que nos gustan. Si te gusta pintar, pintas, si te gusta escuchar música, te gusta tocar música, acercarnos a las personas que están en nuestra casa también. Creo que son momentos que difícilmente van a volver. Creo que son momentos, para bien o para mal, de una vez en la vida. Tal cual. O sea, literalmente dudo mucho que volvamos a vivir esto. Y estoy 100% seguro que dentro de 100 años, 200 años, se hablará de este momento. Entonces, bueno, pasar un tiempo aprovecharlo, y aprovecharlo, porque al final cosas malas siempre van a pasar. Esto es algo muy malo. Verlo desde otra óptica y verlo como que tienes tiempo para hacer cosas que normalmente no tienes tiempo. Y te vas a acordar de mí de que en unos años la gente se va a preguntar o te van a preguntar ¿qué hiciste tú durante el coronavirus? Y bueno, la idea es que la respuesta sea algo productivo, algo que te haga feliz, sí, y algo que ayude a que la gente no se contagie más. Ser responsable. Sí. Creo que es eso, ser responsable. Bueno, en términos de afinar una habilidad, tendremos un nuevo webinar de cómo manejar nuestras finanzas en tiempos de crisis, que creo que va a tocar temas muy importantes en este momento, puede ser de mucha ayuda para todos. Para eso les pido que estén atentos a nuestras redes, tanto en @networking de ideas como @myval_piso U. Y también recuerden nuestra página web, ahí van a poder conseguir información sobre este y todos nuestros episodios, así como todos los cursos que tenemos disponibles. Recuerden que es myval-u.com. Y bueno, nada, nos encantaría escuchar sus reflexiones, sus opiniones sobre este episodio. ¿Qué opinan ustedes que va a pasar? ¿En cuánto tiempo estiman que vamos a volver a la normalidad? Déjenos todos sus comentarios. Con gusto tendremos mucho tiempo para leerlos. Y un fuerte abrazo a todos. Mi más fuerte solidaridad con todas las personas afectadas. Y como les dije anteriormente, colaboren y quédense en casa. Esto fue Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos siempre se conectan, independientemente de lo que esté pasando. Yo soy Ramón Márquez. Yo soy Andrés Urquiola. Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chao.